Ok, listo. Bueno, eh, rápidamente un repaso de lo que vimos la clase pasada. Estuvimos pues viendo acerca de cómo, ¿verdad? Empezar nuestra carrera en la vida cristiana. Pudimos ver algunas 6 características, ¿verdad? De cómo podemos vivir nuestro caminar, nuestra carrera en Cristo. Y todo esto para, como introducción a la materia que es Gigantes de la Fe, ¿verdad? Que vamos a estar aprendiendo de estos hombres y mujeres que a través de ellos, pues podemos tomar este ejemplo para seguir siempre aprendiendo de ellos, de esas luchas, de esas pruebas que ellos pasaron. Y verdad, así como ellos pudieron, pues también nosotros vamos a poder llegar, ¿verdad? Hasta el final. Entonces, bueno, vamos a seguir. Estuvimos viendo también 3 objetivos para que el cristiano llegue a la meta, pero creo que solamente vimos el primer objetivo, ¿verdad? Que es tener un propósito. Y tener un propósito, pues es tener una meta, ¿verdad? Nuestra meta como cristianos es llegar al cielo. Yo creo que todos aquí tenemos esa meta, ¿verdad? El poder llegar un día delante del Señor. Y en este caminar del cristiano que les decía, la clase pasada es una carrera, pero de obstáculos, ¿verdad? No es una carrera de llana, ¿verdad? Una carrera que podemos llegar tan fácilmente, sino que en el camino hay subidas, hay bajadas. En nuestro caminar podemos encontrar muchos obstáculos, eh, piedras, ¿verdad? Huecos, todo lo que podamos encontrar. Sin embargo, el Señor nos da la guianza por medio de su palabra para poder pasar estos obstáculos y poder llegar a nuestra meta. Y bueno, estuvimos viendo que es importante tener esta mentalidad, como decía el apóstol Pablo, y podemos ver eh, que él nos anima siempre como en Romanos 8:35, dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Verdad? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Y nosotros podemos saber que aunque pasemos por tribulaciones, pasemos por muchas situaciones, sabemos que el Señor siempre nos va a dar la salida. Entonces, nosotros sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, en este objetivo que empezamos a ver, vimos también que nos tenemos que despojar de todo peso. Quedamos ahí, ¿verdad? Tenemos que despojarnos de todo peso. Vamos a nuestra escritura base en Hebreos 12:1. Vamos a tener marcada esta cita, de ahí vamos a comenzar a ver otras citas, pero esta cita de Hebreos capítulo 12, verso 1, 2 y 3 vamos a estar viendo, entonces no pierdan esta cita. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, de este objetivo, nosotros vamos a ver 3 disciplinas. Y la primera disciplina, pues, es despojarnos de todo peso. Escriban ahí, la primera disciplina es despójate del peso. Y bueno, este peso pueden ser cosas que traemos en el alma, ¿verdad? Que hay en nuestra vida que aunque venimos a Cristo, el Señor empieza ese proceso de limpieza, empieza el Señor a moldearnos, empieza el Señor como el barro a darnos forma y tenemos que ir quitando de nosotros este peso. Muchas veces son traumas del pasado, ¿verdad? Heridas no sanadas
de falta de perdón, culpas, ¿verdad? Matrimonios fallidos, la muerte de un ser querido. Todas estas situaciones, el Señor nos dice, despójate de todo peso, para que nosotros podamos empezar esta carrera con el Señor. Nosotros debemos despojarnos de todo este peso. Muchas veces al llegar a Cristo, traemos también a nuestro cristianismo, a nuestro caminar, todas estas cosas. Y a veces nos cuesta trabajo estar en armonía como hermanos en la iglesia, porque a lo mejor en el pasado sufrimos de traición, abandono, gente que nos hirió, que nunca nos pidió una disculpa, situaciones en la vida, y el Señor dice, despójate de todo este peso que te agobia. Si en una carrera, ¿verdad? Alguien trajere sobre sí algo muy pesado, o ustedes, ¿verdad? Si han intentado alguna vez correr con algo pesado, no sé, un costal de frutas o aquel que es albañil que carga un bulto de cemento, es muy difícil, ¿verdad? Correr con tanto peso. Yo pudiera decir que hasta es imposible. Tal vez darías 2, 3 pasos y rápido ya no pudieras seguir. Así en la vida del cristiano no podemos correr, no podemos empezar la carrera con tanto peso en nuestra vida. Por eso el Señor nos dice, ¿verdad? A través del apóstol Pablo, despojámonos de todo ese peso, ¿verdad? Despójate. Y es una palabra imperativa, ¿verdad? Es una orden que nos da el Señor, que tenemos que despojarnos de todo peso. Y para nosotros poder continuar, ¿verdad? Nuestra carrera, tenemos que también descubrir. Muchas veces hay cosas que nosotros ni siquiera sabemos que venimos cargando. Entonces tenemos que descubrir y decirle al Señor, ¿verdad? Señor, hay cosas que yo aún traigo y te las quiero entregar a ti. Y es como una reflexión que nosotros tenemos que hacer, como decía el salmista David, mirar si hay en nuestra vida cosas que nos están impidiendo caminar con el Señor. Hay cosas que tal vez igual y pueden ser costumbres o tradiciones que el Señor dice que tenemos que dejarlas para poder nosotros avanzar. Efesios 4:22, vamos, Efesios 4:22. Miren lo que dice esta escritura. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y nuevamente aquí nos menciona esta palabra, despojaos del viejo hombre. Por ahí dicen, ¿verdad? Que muchas veces traemos hasta ya, con el tiempo, nosotros vamos desarrollando en nuestra vida incluso mañas, costumbres, cosas que no agradan al Señor. Entonces tenemos que despojarnos de todo esto que como seres humanos hemos traído y, y vamos caminando con Cristo y el Señor empieza como un espejo, ¿verdad? A mostrarnos esas áreas y Dios quiere que se las entreguemos a Él. Colosenses capítulo 3:12. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Cuando nosotros nos despojamos de todo esto que nos agobia, puede ser en nuestra vida rencores, alguna falta de perdón, y venimos a Cristo, el Señor nos dice que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios.
¿verdad? Santos y amados, dice, de entrañable misericordia. Entonces, mostrando misericordia a aquel que no la tuvo con nosotros, mostrando humildad, ¿verdad? Tal vez con aquel que nos hirió, que nos lastimó, y mostrando mansedumbre y también paciencia. Entonces, hay que despojarnos de todo aquello para poder avanzar hacia la meta. Y vamos a ver también eh, como número o como el segundo objetivo, ¿verdad? De esta segunda parte, vamos a ver, despojémonos del pecado, porque la escritura, ¿verdad? La escritura dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, como segunda disciplina, ¿verdad? Tenemos que tener como, como objetivo despojarnos del pecado que nos asedia. En Hebreos 12:1, esta palabra, ¿verdad? Asediar es traducido como asediando fácilmente y es la palabra euperistatos. Euperistatos. Es un poquito complicado. Y esta palabra, pues quiere decir, ¿verdad? Que es algo que fácilmente nos asedia o que se nos acerca muy fácil. Y así mismo es el pecado. El pecado siempre va a querer tener ventaja y poder sobre nosotros para poder alejarnos de nuestra carrera, de nuestra meta. Por eso tenemos que despojarnos de todo pecado. Cuando nosotros hablamos de estos gigantes de la fe que vamos a empezar a estudiar, nos pareciera como que fueron hombres eh, inmortales, superpoderosos, nos los imaginamos, ¿verdad? Como, y los vemos tal vez hasta lejos de decir, yo puedo llegar a ser como un Daniel o como un Pablo. Sin embargo, cuando empezamos a ver su historia de ellos, podemos darnos cuenta que son hombres comunes y corrientes como nosotros, con las mismas debilidades, con los mismos deseos pecaminosos, ¿verdad? Humanos, y ellos pudieron tener victoria sobre el pecado porque mantuvieron su fe en el Señor. Entonces, hay muchos cristianos, ¿verdad? Muchos cristianos que no terminarán su carrera. Hay muchos que no van a terminar tristemente porque fueron vencidos por el pecado, porque dejaron que el pecado los alejara de su vida en Cristo. Entonces, nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Que tenemos que vestirnos como leímos, ¿verdad? La escritura como hijos de Dios para poder vencer. Si nosotros no vencemos el pecado, entonces nos volveremos como, decimos aquí en México, como llamarada de petate, ¿verdad? Como aquellos que empiezan, no, ahora sí voy a empezar mi vida cristiana y voy a echarle ganas y voy a tener una disciplina en oración, en la palabra de Dios. Y cuando viene el pecado y cuando vienen las tentaciones, nos apaga, ¿verdad? El deseo nos apaga esa, ese amor por servir al Señor. Entonces tenemos que al despojarnos del pecado, despojarnos del pecado, pero tenemos que darnos cuenta que el pecado nos asedia. A donde quiera que nosotros volteemos a ver, va a estar el pecado. Es algo que no podemos evitar, ¿verdad? A donde quiera que tú voltees, va a estar ahí el pecado. Entonces, vamos a anotar por ahí, anoten con respecto al pecado y vamos a ver algunas citas bíblicas. Primera de Juan
2:15. Primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La mundanidad empieza en el corazón y se caracteriza por estas tres actitudes. El primero, ¿verdad? Que acabamos de leer, son los deseos de la carne. Anoten ahí, los deseos de la carne. ¿Qué es esto? Bueno, es el afán por la satisfacción de los deseos físicos. Este pecado de la fornicación, del adulterio, ¿verdad? Hablando de la sexualidad antes del matrimonio o dentro del matrimonio, el adulterio. ¿Verdad? Esos son los deseos de la carne, deseos desenfrenados en la sexualidad, todo lo que este mundo está ofreciendo y que está normalizando. Y que nosotros como cristianos tenemos que guardarnos de todo esto y tenemos que estar bien alertas porque el mundo está normalizando todo esto del pecado, ¿verdad? Todo esto, estos deseos de la carne. Y cuando nosotros íbamos a ver, ¿verdad? Que en televisión abierta estemos viendo un programa al mediodía y estemos viendo a dos mujeres besándose o a dos hombres, ¿verdad? Ahora ya es muy normal, ahora ya lo estamos viendo y tenemos que cuidar a nuestros hijos y también nosotros, porque como dice aquí, ¿verdad? Los deseos de la carne y vamos a ver también como número 2, el deseo de los ojos, ¿verdad? Todo comienza eh, cuando nosotros empezamos con estos deseos y cuando nosotros no paramos y no dejamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida, entonces dejamos que estos deseos se apoderen de nuestras vidas. Entonces, pónganle como número 2, deseo de los ojos. ¿Y qué es esto? Es el anhelo y acumulación de las cosas, ¿verdad? Eh, el deseo de que entran por nuestros ojos cuando algún hombre casado, ¿verdad? Desea a una mujer que no es su esposa o viceversa, o cuando tú estás deseando lo material, estás codiciando lo de otra persona, cuando hay en tu vida, ¿verdad? Malos deseos, ¿verdad? Estos malos deseos. Entonces, nosotros tenemos que frenar todo esto y, y lo vamos a lograr y lo estamos logrando, ¿verdad? Como hijos de Dios por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio de Él. Y número 3, vamos a ver vanagloria de la vida. Son estas tres cosas que nos menciona esta escritura, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque dice que esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y la vanagloria de la vida, pues significa la obsesión con el nivel social o en la importancia de uno, ¿verdad? La importancia de tener uno, esta vanagloria de la vida. No es malo el querer superarse, no es malo querer tener, ¿verdad? Una carrera, darle lo mejor a tus hijos, tener una mejor casa, una mejor carro, un mejor carro. No es malo nada de esto. Malo es, ¿verdad? Cuando uno pone
sus deseos y lo pone como prioridad en su vida, estas vanaglorias de la vida, el deseo, la fama, del reconocimiento, del querer ser reconocido y quitar a Dios y que entonces ya la gloria no la reciba Dios, sino la recibas tú, entonces ahí, ¿verdad? Está el pecado. Ahí es donde nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón de todo esto, ¿verdad? Y mucha gente se obsesiona. Incluso, ¿verdad? Tristemente podemos ver cuando aún el evangelio, el cristianismo es manchado por todo esto, por la obsesión al dinero, por la obsesión de tener más. Utilizan el evangelio para manchar el evangelio en nombre de Cristo, ¿verdad? Utilizan el, el, el evangelio para denigrar al cristiano, pero sobre todo para que la gente se aleje de Dios y que diga, bueno, es que los cristianos son así, ¿verdad? Roban, hacen esto, hacen lo otro, y eso alejan a aquel que se quiere acercar a Dios. Entonces, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne y los deseos de los ojos son características, ¿verdad? Son actitudes de un corazón eh, del mundo y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón de todo esto. Y el que hace la voluntad de Dios es el que puede luchar contra todo esto, porque como acabamos de leer, ¿verdad? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vencer todos estos deseos de la carne, estos deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? Haciendo la voluntad de Dios. Para que el pecado no nos asedie o para que el pecado no nos controle o que no le demos lugar al diablo en nuestra vida, tenemos que tener un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando tú tienes ese deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios, de no fallarle al Señor, entonces de esta manera tú vas a poder vencer, ¿verdad? Al pecado. Y tenemos que disciplinarnos para terminar esta carrera. Todo es disciplina, todo es disciplina. Cuando comenzamos nuestra carrera en Cristo, no sé a cuántos de ustedes les pasó, a mí sí me pasó, ¿verdad? Cuando comenzaba mi camino en el Señor, que de repente venían tentaciones a mi vida y que yo entraba en esta lucha y que muchas veces caía y mi espíritu se sentía, se contristaba. Y entonces venía yo al Señor con ese genuino arrepentimiento y el Señor me daba las fuerzas. Y cuando se volvía a presentar la tentación, entonces yo ya tenía las fuerzas, ya tenía el poder del Espíritu Santo, ya tenía disciplinado, ¿verdad? Con la oración, con la palabra de Dios y podía vencer estas tentaciones, estos pecados que venían. Entonces yo creo que uno no obtiene de manera rápida, no de la noche a la mañana, cuando tú llegas al cristianismo, ya eres santo, ¿verdad? Ya puedes vencer todos los obstáculos. No, es un proceso que tú vas pasando. Pero de esa manera tú vas agarrando una disciplina. Cuando tú empiezas en tu corazón a querer agradar a Dios y hacer su voluntad. Romanos 6:12. Vamos a Romanos 6:12. Me gusta esta versión, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Sino bajo la gracia. Entonces,
Cuando nosotros venimos en este cuerpo mortal, humano, lleno de imperfecciones, y venimos al Señor obedeciendo a Dios, ¿verdad? Entonces empezamos nosotros a vencer contra todas estas artimañas del enemigo que nos presenta. Y entonces presentamos nuestro cuerpo al Señor y le decimos al Señor, ¿verdad? Nuestras debilidades y se las presentamos a Él. Y cada uno de nosotros conoce cuál es su debilidad, ¿verdad? En su humanidad. Y al presentárselas al Señor, el Señor nos empieza, ¿verdad? A, a limpiar, nos empieza Él a hacernos cada día, ¿verdad? A darnos este carácter como a Él. Nos empieza el Señor a dar el poder para poder vencer. Y entonces el pecado, como dice aquí, ya no se enseñoreará de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Y para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Antes, ¿verdad? De que viniera nuestro Señor Jesucristo, pues había una ley que el Señor había prescrito también, pero era difícil de cumplir, era imposible. Vemos que aún los mismos fariseos no pudieron cumplir la ley, ni aún estos maestros que transcribían la ley, ni para ellos era fácil. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra y viene y se da en sacrificio por nosotros, muere por nuestros pecados, entonces Él nos da el poder para poder vencer todo este pecado, ¿verdad? Ya no vivimos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por medio de la gracia, entonces nosotros podemos venir a Él, ¿verdad? En nuestra humanidad y Él nos hace fuertes en Él. Él gobierna nuestra vida. Y Romanos 6:12, pero esta es otra versión. Y dice, así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. O sea, ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, por medio de él, ¿verdad? Ya no dejamos que el pecado gobierne sobre nosotros. Si nosotros estamos muertos al dominio del pecado, no debemos dejar que reine en nuestros cuerpos. Si nosotros nos inclinamos ante el pecado, entonces, ¿verdad? No dejaremos que el Señor gobierne nuestra vida. Entonces debemos inclinarnos delante de Dios y no delante del pecado. Romanos 7:24. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto decía, ¿verdad? El apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Por qué? Porque este cuerpo, ¿verdad? Esta carne quiere pecar y quiere hacer lo malo delante de Dios. Sin embargo, por nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros podemos entrar en esta guerra, pero asimismo tener la victoria por medio de él. Dios definitivamente es el que nos va a salvar, nos va a librar del pecado. Vamos a Isaías 55:7 y vamos a ver esta escritura como un consejo de Dios para nosotros ante el pecado. Isaías 55:7. Dice esta escritura, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Perdón, esta es otra versión. Dice, arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien
los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Es Isaías 55:7, pero es la versión de la Biblia al día. Esa es otra versión, ¿verdad? Esta es de la palabra de Dios para todos. Entonces, cuando nosotros dejamos, ¿verdad? En los caminos de pecado y venimos delante de Dios, sabemos que Dios es amplio en perdonar, ¿verdad? Y su misericordia es tan grande que Él nos perdona y nos limpia. Pero para eso nosotros tenemos que tener un genuino arrepentimiento delante de Dios. Y un genuino arrepentimiento no es tener solamente una conciencia, ¿verdad? Nada más del pecado. Y entonces yo digo, ay, me siento mal, ay, creo que lo hice mal, y luego volverme al pecado nuevamente, ¿verdad? Porque si no, eso solamente sería remordimiento, pero no sería arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento es dejar de hacer lo malo. Eso es tener un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Cuando nosotros solamente sentimos remordimiento, dejamos de hacerlo en el momento, pero después volvemos al pecado. Y eso fue lo que le pasó a Judas. Judas no tuvo un arrepentimiento genuino. Judas simplemente tuvo remordimiento de lo que hizo cuando traicionó a nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo terminó? Bueno, la palabra de Dios nos dice que pues él terminó ahorcado, ¿verdad? Se ahorcó porque no tuvo un arrepentimiento que lo llevara a humillarse delante de Dios y a pedir perdón, sino al contrario, él nunca se arrepintió, solamente tuvo un eh, remordimiento en su vida. Entonces, vamos a ver otra escritura, cómo debemos de nosotros vivir como siervos de Dios. Primera de Pedro 2:11 y 12. Primera de Pedro 2:11 y 12. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y abstenernos es mantenernos lejos, ¿verdad? Eso significa abstenernos, es mantenernos lejos, es restringirse uno mismo. Entonces, vamos a, a tener tentaciones, sí las vamos a tener, las tenemos, ¿verdad? Día con día. Vamos a tener en nuestra vida luchas, pruebas, claro que las vamos a tener, pero tenemos que abstenernos de eso. Hay que restringirnos a nosotros mismos. Isaías 1:16. Isaías capítulo 1, verso 16. Esta escritura dice, dejen ya de pecar, no quiero ver su maldad, dejen ya de hacer lo malo. Y esta escritura es una exclamación, es casi como eh, una desesperación, ¿verdad? Del profeta al decirle al pueblo de Israel, dejen ya de pecar. Dice, no quiero ver su maldad, dejen ya de hacer lo malo. Fue una exclamación de nuestro Señor, ¿verdad? A través del profeta. Y eso hoy es válido para nosotros hoy en día, ¿verdad? El Señor nos dice, dejen ya de pecar, ¿verdad? Ya dejen ya esa manera de vivir que ofende al Señor. Y lo que Dios quiere hacer cada día es limpiarnos. Y es que nosotros podamos vivir como siervos de Dios, que podamos presentarnos delante de Él, no como
aquel que se dejó vencer de lo malo, sino al contrario, la palabra de Dios dice, vence con el bien el mal. Entonces, eh, hay que despojarnos, ¿verdad? Primeramente hay que despojarnos de todo peso, de todo lo que hay en tu vida. Si hay cosas que hay en tu vida que tú consideras que en el pasado, ¿verdad? Practicabas o que en el pasado tú a lo mejor causaste algún daño o alguien te hizo algún daño y te cuesta perdonar, te cuesta también el honrar a tus padres, tener respeto, obediencia con la autoridad de Dios. Entonces tú tienes que despojarte de todo peso. Hay gente que viene al camino de Dios y aunque tiene mucho tiempo, todavía viven con amarguras, todavía viven recriminando el pasado, ¿verdad? Diciendo es que tal persona me hizo y no lo puedo perdonar, etcétera, ¿verdad? Muchas cosas. Y cuando venimos al Señor, el Señor quiere que nos despojemos de todo eso para que nosotros podamos caminar libres, ¿verdad? Y podamos avanzar en el camino de Dios. Pero también en nuestro caminar también se nos presentan tantas cosas, ¿verdad? Tentaciones, el pecado, cada día se presenta en nuestra vida y nosotros tenemos que luchar y tenemos que vivir como Dios quiere, que dice la Biblia, como hijos de luz. Hijos de luz, ¿verdad? Que quiere decir que ya no estamos más en las tinieblas, ya no hacemos cosas en la oscuridad, en lo oculto, donde nadie nos ve, sino al contrario, nos presentamos delante de Dios y somos transparentes delante de Él. Y el Señor de esta manera, pues se agrada de nosotros. Entonces, tenemos nosotros que tener esta disciplina, despojarnos nosotros de todo peso y de todo pecado. Pero también nosotros tenemos que, como tercera disciplina, tenemos que, anoten ahí, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y bueno, la paciencia en este punto, tomando en cuenta su significado en griego, es hupomone, que es resistencia, perseverancia, soporte o aguante. Vuelvo a repetir, esta palabra paciencia en su significado griego, que es la palabra hupomone, significa resistencia, perseverancia, soporte o aguante alegre. Me faltó decir esa palabrita, o aguante alegre. No es una palabra pasiva, sino activa, ¿verdad? Se refiere de estar activos, de hacer cosas, porque muchas veces confundimos la paciencia con estar tranquilos, confundimos el ser pacientes con quedarnos quietos, pero no es así. Esta es una palabra que nos habla de que tenemos que estar activos, no pasivos. Y esta palabra, ¿verdad? Nos viene como ejemplo, ¿verdad? Que en medio de la prueba nosotros nos levantemos para enfrentarla hasta vencerla. Eso significa, ¿verdad? Que en medio de la prueba nos levantamos y la enfrentamos hasta vencerla. No nos damos por vencidos. A eso significa ser pacientes, ¿verdad? Que estamos ahí luchando hasta vencerla. Entonces, cuando tú estés enfrentando una situación en tu vida, alguna situación difícil, tal vez estás pasando
un tiempo de desánimo, o estás luchando con la depresión, o estás luchando con malas acciones, malas actitudes, tal vez estás tratando mal a tu esposo, tu esposa o a tus hijos y tú ya te diste cuenta que esa es una lucha constante en tu vida. Bueno, el apóstol Pablo nos dice, tienes que con paciencia levantarte y vencer. No te puedes quedar quieto, pero tienes que tener esa paciencia, no te puedes dar por vencido. El cristiano como corredor debe entender que resistir, perseverar y soportar tiene que ver con la fe. Y todo esto, ¿verdad? Es por la fe. Estos gigantes de la fe, estos hombres y mujeres que pudieron vencer, fue porque tuvieron una fe inquebrantable, una fe que los mantuvo cerca del Señor. Entonces, nosotros como corredores tenemos que resistir y perseverar y soportar en la fe en el Señor. Cada uno de nosotros como cristianos estamos determinados a terminar la carrera. ¿Verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí estamos determinados, ¿verdad? Tenemos esta determinación de estar eh, delante del Señor y que el Señor nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Todos estamos determinados a llegar a la meta. Nuestra meta es Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestra meta. Y Él mismo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos habló de resistir, nos habló de la resistencia en Lucas 21:19. Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y ya vimos lo que es ser paciente, ¿verdad? Resistir, perseverar. Sabemos que la salvación es por gracia y fe, pero esta fe requiere de paciencia. Esta fe requiere que seamos perseverantes. Esta fe requiere que soportemos. Esta fe requiere que seamos persistentes, ¿verdad? El Espíritu Santo está con nosotros. Fue una promesa del Señor. Desde que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y Él es el que nos conforta, es el que nos alienta, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos protege, Él es el que nos da las palabras que necesitamos, ¿verdad? Porque por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Su Espíritu está, ¿verdad? En nosotros, nos habla cada día. Entonces, Él nos da todo lo que necesitamos. Y esta fe, esta seguridad, nos va a dar el valor y nos da la esperanza para mantenernos, pues, firmes en Cristo, en medio de las situaciones difíciles que tengamos que soportar. Y en nuestro caminar, pues nos enfrentamos al pecado, pero también nos enfrentamos a las circunstancias de la vida. Nos enfrentamos a estas circunstancias que a veces son dolorosas, a veces son circunstancias que nos hacen dudar en nuestra fe. Sin embargo, no está en el dudar, sino está en que nosotros podamos permanecer creyendo en el Señor. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles le dijeron al Señor Jesús, ayúdanos en nuestra incredulidad? Porque a veces pasamos situaciones en las que somos movidos en nuestra fe, pero podemos clamar al Señor y decir, Señor, ayúdame, ayúdame. Y el Señor está presto para socorrernos y ayudarnos. Hebreos capítulo 10,
10:36. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Pues la vida eterna, ¿verdad? Esa es la promesa, la vida eterna, el estar con nuestro Señor Jesucristo, ser transformados, ser glorificados y ser libres de pecado. Esa es la promesa que el Señor nos da. Entonces, necesitamos esta paciencia para poder hacer la voluntad de Dios y obtener la promesa que el Señor nos ha dado. Así que debemos de seguir adelante, pero solamente, ¿verdad? Con la paciencia que nos da la palabra de Dios. Santiago 1:2 nos habla de esta paciencia. Santiago 1:2 al 4. Dice, hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago no dice, si pasan por diversas pruebas, sino cuando pasen, ¿verdad? Por diversas. No dice, a lo mejor pasan. No dicen, puede ser, ¿verdad? Que pasen, no, sino que él afirma cuando pasen por diversas pruebas. Él da por sentado que vamos a tener pruebas y que es posible sacar provecho de ellas, ¿verdad? La idea no es fingir ser felices cuando uno se enfrenta al dolor, sino tener una perspectiva positiva. No es que yo esté todo el tiempo sonriendo si me acaban de lastimar, ¿verdad? Del corazón, me acaban de ofender, de lastimar, alguna situación en el trabajo, de repente deudas, eh, situaciones que se dan con la familia, y no quiere decir que vamos a estar con la sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Lo que habla aquí es que vamos a tener una actitud positiva, que ¿verdad? Estamos sufriendo, que aunque estamos pasando una situación difícil, aunque me duele el corazón porque me lo han lastimado, yo sigo creyendo en el Señor, que Él tiene el control de todas las cosas. Y entonces tengo una actitud positiva. Eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Aquí el apóstol, ¿verdad? Santiago, y nos escribe y nos dice acerca de estas pruebas. Santiago nos dice que debemos convertir nuestras dificultades en periodos de aprendizaje. Los tiempos difíciles pueden enseñarnos paciencia. Estas pruebas que nosotros pasamos, esta situación difícil, te va a dar un aprendizaje. Y como les decía, ¿verdad? De mi testimonio, yo sé de muchos de ustedes, que cuando tú pasas una situación, cuando tú empiezas a confiar en el Señor, vas agarrando, ¿verdad? Disciplina en el Señor. Y entonces aprendes, y cuando vuelves a pasar la misma prueba, ya sabes cómo, ¿verdad? Cómo vencerla, porque el Señor te ha dado la armadura, te ha dado la guianza, te ha dado las armas, ¿verdad? Para poder vencer. Entonces nosotros tenemos que aprender de estas dificultades, y es ahí donde se va desarrollando nuestra paciencia. Y aprendemos a esperar en el Señor, y sabemos que ya no es en nuestras propias fuerzas, sino en las del Señor. Ya no peleo yo sola, sino el Señor pelea por mí cada batalla. Bueno, vamos a concluir con estas 3 disciplinas. Espero que no se nos olviden, despojándonos primero del peso que nos agobia, del peso, ¿verdad?
y despojándonos de todo pecado que nos asedia. Y tercero, corramos con paciencia la carrera. Son estas 3 disciplinas que nosotros debemos de tener para nosotros poder llegar a nuestra meta con el Señor. Vamos a terminar, vamos a concluir. Vayan corriendo por un cafecito, por un té para la siguiente clase. Dios les bendiga. Espero que todos hayan puesto su número de para que no para que yo pueda ponerles su asistencia el día de hoy. Espero que todos hayan puesto su número, ¿verdad? De asistencia. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, pastora. Bendiciones. Bendiciones, pastora.